Continuando con las entregas que hemos realizado sobre la astrología, esta sería la cuarta entrega y vamos a hablar un poco más sobre la parte esotérica. A veces, lamentablemente, la palabra esoterismo se ha entendido mal en nuestra sociedad, se le da un contexto. Como que hablar de esoterismo es hablar de cosas ajenas, cosas extrañas, cosas increíbles incluso en muchos escenarios. Nada más alejado de la realidad. Si nosotros buscamos la etimología de la palabra esoterismo, recordemos que eso significa dentro y teo significa Dios. Por lo tanto, hablar de esoterismo no es otra cosa que hablar de Dios dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. Entonces, esto es algo que incluso en la Biblia y en todas las fuentes tradicionales, todas las formas tradicionales, todos los textos sagrados, ha sido así mencionado. Y no solamente mencionado, sino que incluso se establece, en el caso de las escuelas iniciáticas, un método específico de cómo ir desarrollando esto. Entonces, cuando hablamos de esoterismo, realmente insistimos en esto. Estamos hablando de temas descabellados, de algo que vaya contra cualquier cosa ilógica, sino que realmente estamos hablando de estas verdades que se encuentran en nuestro corazón, que se encuentran en cada uno de nosotros. Siempre recuerdo un maestro al cual una vez le pregunté cómo era eso de la intuición y él me mencionó, bueno, nunca has escuchado una voz que te dice haz tal cosa o tal otra, o no hagas eso, y que luego termina ocurriendo. Entonces, efectivamente, eso sería la intuición, esa voz interior que nos indica. De ahí viene la palabra corazonada, o incluso el recuerdo, el recordis, volver a traer el corazón, que nos dice desde el corazón lo que deberíamos hacer. Entonces, para mí, hablar de esoterismo es hablar de cosas sencillas, más bien. Es hablar de cosas naturales. Es hablar de lo que más bien es lo más obvio, es lo más transparente, lo más claro, es lo más natural, es lo más espontáneo. Más bien a veces nuestra mente es la que se enreda, la que entonces genera los espejismos. Tenemos otros videos y otros espacios dedicados a estos temas de índole inicial. Lo que es cierto entonces, para llevarnos otra vez al tema, es que cuando hablamos de astrología esotérica, e insistimos en ver los videos anteriores, en el primer video también aclaramos bastante este punto, es hablar de esas verdades dentro de nosotros. Cuando hablamos de los ciclos, hablamos de los ciclos naturales de los cuales toda cosa pasa, todo ser vivo pasa, de nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte, y que esto es algo que ocurre y acontece en cualquier escenario de nuestras vidas, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones laborales, en un país, en una comunidad, en una sociedad, en una cultura, en una forma tradicional incluso. Todo pasa por estas etapas. Entonces, no estamos hablando de nada ajeno, estamos hablando de cosas sencillas. Y comprender la astrología es comprender cómo estos ciclos entonces dentro de nosotros ocurren y acontecen. Y es simplemente tomar conciencia de ello. Es simplemente entonces comprender, bueno, de repente en mi parte laboral estoy pasando por tal etapa. Entonces puede ser incluso hasta predictivo saber cuáles son las etapas venideras, cuáles eran las anteriores y cuáles son las características de la presente, en lo bueno y en lo malo, para entonces tomar acciones pertinentes. Entonces, hablar de astrología, insisto, es todo esto. Coloco estas imágenes porque a veces también la gente eh, piensa que la astrología o el esoterismo son cosas extremadamente ajenas, cuando vemos en la historia del propio cristianismo
los tres reyes magos, precisamente seguían una estrella, y esta estrella les indicaba dónde iba a nacer el Salvador, el Mesías, el elegido. Me gusta siempre comentarlo, bueno, si esto no es astrología, entonces que alguien defina qué es astrología. Porque no hay nada más astrológico que esto, seguir una estrella para saber el nacimiento del Señor, del Mesías. Esto efectivamente no es astronomía, eso sí estamos totalmente convencidos y totalmente seguros de eso. Entonces, bueno, de repente se le puede dar un matiz más asociado a la religión, pero recordemos que en un pasado las ciencias periféricas de la tradición eran parte de toda la tradición, es decir, incluso eran parte de la propia religiosidad y del estudio. Y estos tres reyes magos, como le indica su nombre, eran personas versadas, eran personas estudiadas. Recordemos que los astrólogos en un pasado, para tener el conocimiento de los cálculos, de la geometría, de la astronomía justamente, y de muchas de estas ciencias, obviamente no eran cualquier persona, eran personas que pertenecían a un estatus, que tenían acceso a todo este conocimiento. No eran personas, vamos a decirlo, ordinarias, sino que personas dedicadas a esto y que tenían una gran sabiduría y un vasto conocimiento de la cultura general de ese entonces y mucho más allá. De hecho, conocimiento de muchas artes y oficios que eran prohibitivos para otras casas. Entonces, fíjense el título rey, eran reyes, eran magos y tenían conocimiento justamente de la astronomía para aplicarla como astrología, porque obviamente un astrónomo no va a llegar nunca a la conclusión de que está por nacer el Hijo de Dios. Eso solamente lo puede deducir, obviamente, un astrólogo. Entonces, eran astrólogos porque quien puede lo más puede lo menos, donde la astronomía era la ciencia física de la cual se apoyaban para hacer su interpretación que iba mucho más allá. Entonces sí, efectivamente eran astrólogos, con todo el término de la palabra. Ahora que estas personas seguramente pertenecían a formas tradicionales mucho más completas y más profundas, en donde la astrología es simplemente una arista, seguramente también es verdad. Pero bueno, lamentablemente no tenemos mayor acceso al conocimiento, sino a lo que se menciona en la Biblia. Entonces no podemos especular más. Entonces, también tenemos obviamente el símbolo de la era de Pisces, lo mencionamos en el video anterior, y a Sir Isaac Newton, quien también se ha querido ocultar, pero efectivamente él no solamente era astrólogo, él era un hermetista, él era un alquimista, y él practicaba su vida todas estas ciencias. Entonces, de hecho, él muere envenenado con mercurio por hacer todos estos procesos alquímicos en donde se separaba el oro o se transmutaba el oro, metal noble, de otros metales como el plomo, a través del uso del azufre, del cinabrio, del mercurio y de la sal. Entonces, bueno, esto estará desarrollado también en otros espacios, en otros videos, con más detalle, el tema de la alquimia. A nosotros ahora simplemente lo que nos trae es la parte de la astrología, en donde efectivamente Newton, y así, ojo, simplemente quiero traer aquí a colación algunas ideas. Muchas personas a lo largo de la historia, tampoco el video quiero enfocarlo en esto, pero personajes de la historia de la humanidad que han sido astrólogos y han tenido una gran influencia. Insisto, este video no consiste, así como los anteriores, en demostrar la veracidad o no de la astrología. Esto se lo dejo a la curiosidad de cada quien y no hay mejor manera de convencerse a sí mismo que uno mismo, teniendo las herramientas y dándose cuenta de la efectividad o no de estos conocimientos. Entonces, simplemente lo traemos a colación porque todas estas personas realmente trabajaban el esoterismo bien entendido, ese trabajo interior, en donde lo que yo transmuto afuera, realmente lo transmuto adentro, que realmente ese
gran Mesías es elegido afuera, también está adentro. Pasamos entonces a el símbolo del cristianismo primitivo. En el cristianismo primitivo vamos a ver, incluso aquí tengo la iglesia San Pedro, aquí en Caracas, en la parroquia San Pedro justamente, en donde se pueden visualizar las estatuas de los 4 evangelistas, en donde cada uno de ellos tiene precisamente el evangelio y un animal a su lado. Aquí no se aprecia muy bien la foto, pero para los que conocen la zona y conocen la iglesia lo pueden ver con sus propios ojos. En donde, bueno, San Lucas tiene un toro, San Marcos tiene un león, Mateo tiene a un ángel y San Juan Evangelista tiene a un águila, que representan justamente a Tauro, Leo, Acuario y Escorpio, que Escorpio cuando evoluciona se transforma entonces en el águila. Esto por usar la simbología que ya le hemos mencionado de los 4 evangelios, de los 4 pilares, de los 4 elementos en nuestra tradición judeocristiana. Recordemos que el cristianismo surgió como una síntesis de muchas formas tradicionales. Algunas personas dirían sincretismo, por cierta terminología en donde tú tienes una juxtaposición de formas. Pero nosotros vamos a un paso más allá. Al ver que efectivamente este método funciona y ha funcionado por más de 2000 años en muchos iniciados a lo largo y ancho de todo el planeta, entonces decimos que no fue un mero sincretismo, sino que fue una síntesis efectiva. No solamente por sus frutos los reconoceréis, como pudiéramos decir que hemos visto los resultados a lo largo de todos estos siglos del cristianismo como escuela iniciática efectiva, sino que adicionalmente quien vea en la Biblia, en los evangelios, incluso los que han quedado, sabemos que hubo muchos evangelios que no quedaron registrados, vamos a decirlo, oficiales, sino que quedaron excluidos, pero aún con los que quedaron, con los 4 evangelios, aún así vemos la veracidad del método cristiano. Entonces, para buen entendedor, pocas palabras, y quien sabe ver, obviamente apreciará que efectivamente allí está el método pleno y completo de la iluminación o de la realización espiritual, como queramos ver, oyente o en occidente. Sea como fuese, vemos que entonces en la iconografía del simbolismo del cristianismo primitivo, los 12 apóstoles alrededor de Jesús, como justamente las 12 constelaciones, los 12 signos alrededor del sol, siendo Jesús justamente el sol, como es mencionado luego en el Apocalipsis, ya cuando se establece la Jerusalén celeste. No habrá más sol ni luna porque Jesucristo será entonces su luz. Entonces aquí vemos también los 4 evangelistas en las esquinas y vemos justamente los 12 signos del zodíaco alrededor de Jesús el Cristo con una corona, una suerte de sol, como los rayos solares. Entonces, este número 12 de 12 apóstoles o de 12 hermanos, la familia de José, y así a lo largo del Antiguo Testamento y de otras formas tradicionales, vemos que es reiterativo. Es reiterativo porque obviamente no está hablando de leyes universales. Entonces, no es que sea, vamos a decirlo, propiamente exclusivo de la astrología, o que sea exclusivo del cristianismo, o de ciertas formas tradicionales, o como algunos han querido plantear, estos se copiaron de los otros, o estos se los trajeron. No, realmente es que todos están mencionando una misma verdad. Entonces, a veces los historiadores buscan aparatosas explicaciones para cosas que realmente la conclusión es más sencilla. Es que todos están diciendo la misma verdad. Entonces, no se trata de que si estas culturas indígenas o africanas o asiáticas o europeas o egipcias o etcétera, 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 todos nos quieren meter la misma mentira,
es algo mucho más complejo verlo así. Es más simple verlo como que de manera natural y espontánea el hombre llega a través de su corazón a estas conclusiones, porque simple y llanamente son verdad. Entonces, como dicen en el Oriente, por más que yo quiera ocultar o destruir la verdad, siempre volverá a florecer por una simple razón, porque es verdad. Entonces no podemos ocultar las cosas. Tampoco darle explicaciones aparatosas, entonces de que esta cultura fue para acá, convenció a todos los demás. Y eso de la conspiración y de la mentira y la no sé qué más, del dominio. Yo digo, bueno, pero entonces si es un tema conspiranoico o de dominio, entonces, ¿por qué estas verdades hacen que eso domine a los pueblos? Entonces tiene que haber algo de veracidad que funcione. Porque si no, entonces simplemente yo pudiera decir cualquier mentira que se me ocurra ahorita, cualquier cosa arbitraria. Y no es así. De hecho, si hay algo que es difícil es mantener una mentira mucho tiempo. Entonces, que a lo largo de más de 6.000 años, en miles de millones de habitantes a lo largo de toda la faz de la Tierra, ellos sigan metiendo las mismas mentiras por capricho y que esas se acepten universalmente, esto no tiene cómo sostenerse por sí mismo. Simplemente hay que reconocer que hay algo de veracidad, algo de fuerza, que hace que este método entonces cale en las mentes de los individuos, de los pueblos, de las culturas, de las masas, de la historia y de la tradición. Entonces, la conclusión para mí es mucho más simple. Es porque todas están diciendo las mismas verdades universales, que el hombre se identifica con ellas, porque obviamente es parte de ellas también, y porque su corazón, a través de su intuición, así se lo indica. Entonces, no hay que darle mayores vueltas, sino simplemente, mira, aquí hay verdades de fondo trascendentales que están siendo evocadas cada vez que usamos estas iconografías y estos símbolos. Entonces, insistimos, tenemos videos, canales completos dedicados a estos métodos y esta simbología y en jerarquía y en orden de cómo se va desarrollando y estableciendo. Especialmente el cristianismo también lo tenemos en otros espacios, en otros canales, dedicados a esto exclusivamente, porque sabemos que el cristianismo lamentablemente se ha generado mucha ruido, incomprensión, eh, bastante de un tiempo para acá. Entonces, bueno, hemos tratado de irlo ordenando y jerarquizando para que las personas entonces puedan ubicarse mucho mejor con el verdadero esoterismo cristiano, que es este esoterismo primitivo, este cristianismo primitivo. Entonces, bueno, para no ahondar más en las correspondencias de los signos con respecto a los santos apóstoles, vemos entonces a San Andrés, correspondiente al signo de Aries, que es el denominado el protocletos, justamente el primer apóstol. Luego tenemos a Simón Pedro, la piedra, de la cual será edificada la iglesia. Tenemos a Santiago el Mayor como Géminis, San Juan Evangelista como Cáncer, Felipe como Leo, Natanael o Bartolomé como Virgo, Mateo, evangelista también, eh, como Libra, Santo Tomás, Escorpio, Santiago el Menor como Sagitario, San Judas Tadeo como Capricornio, Simón el Cananeo como Acuario y finalmente Judas el Iscariote como Piscis, porque viene a representar el cierre del ciclo, la muerte de Jesús, el Cristo, para su resurrección. Entonces ya dejamos un video también dedicado al término de la iconografía de los 12 signos del zodíaco y las etapas de la vida en el primer video. Entonces, esto aquí simplemente para que se comprenda mejor la correspondencia que estamos generando o que ha sido establecida desde hace miles de años, obviamente, entre los apóstoles y los signos del zodíaco. Continuando, también podemos ver en otras formas tradicionales que hemos mencionado y no nos cansaremos una y otra vez en afirmar que estas correspondencias son simple y llanamente porque
son verdades universales que tratan de ser expresadas desde una forma, desde una cultura, desde una época, eh, a los hombres a lo largo de todos los tiempos. Entonces siempre van a haber maestros iniciados tratando entonces de develar estos secretos. Aquí vemos las barajas de los naipes, de las cartas españolas, o sea que incluso las inglesas, en donde vemos el oro, que representa justamente la tierra, el basto, que representa el fuego, fíjense la madera que toma candela, la copa que representa el agua y la espada que representa el aire, cortando el aire. Entonces, el elemento fuego, vemos Aries, Leo y Sagitario en rojo, el elemento tierra, a Tauro, Virgo y Capricornio, el elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, y finalmente el elemento agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Y bueno, podemos decir que Aries sería el representante más parecido a la tierra dentro del fuego, que Leo sería el agua dentro del fuego y Sagitario el aire dentro del fuego. Y así sucesivamente, bueno, Tauro sería el agua de la tierra, Virgo el aire de la tierra y Capricornio el fuego de la tierra, Géminis la tierra del aire, Libra el agua del aire y Acuario el fuego del aire, y finalizamos con Cáncer como la tierra del agua, Escorpio el fuego del agua y Piscis el aire del agua. Entonces, aquí vemos las correspondencias de los signos con los elementos que se encuentran en el tarot. Recordamos también los símbolos, dejamos en el segundo video, cuando hablamos de los planetas, de la circunferencia, la media luna y la cruz, siendo la circunferencia el espíritu, la media luna la mente y la cruz el cuerpo. Entonces todos los planetas están simbolizados por las combinaciones de estas tres figuras, círculo, media luna y cruz. Entonces, bueno, vemos que Mercurio, ya lo habíamos comentado, tiene estas tres figuras como planeta tradicional. La media luna arriba, el círculo en el medio y la cruz en la parte inferior, representando nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo más material o las bajas pasiones. Entonces, por eso habíamos dicho el símbolo del arrodillarse, doblegar la materia, en el segundo video. Retomando con las correspondencias, podemos ver que incluso en el alefato, que es el abecedario utilizado por los judíos antiguo, recordemos que en este caso no estamos usando los símbolos masoréticos ni nada de esto, sino que estamos usando el alefato como era originalmente, que venía de las formas de las constelaciones. Aquí vemos a mano derecha las distintas letras, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, con su correspondencia astronómica o astrológica en el cielo. Entonces, como cada una de estas letras venía de una constelación, aquí vemos las constelaciones a cuál pertenece este grupo de estrellas. Y continuamos entonces con la Med, Men, Nun, Samek, Ayin, Fe, Sat, Kof, Resh, Shin y Tau. Aquí también entonces vemos las correspondencias en las constelaciones y la forma entonces de cómo las letras se fueron generando de allí. Tenemos entonces que cada una de estas letras no solamente, bueno, tiene su correspondencia obviamente con el abecedario, sino que cada una tiene un significado como tal. También tenemos un video desarrollado solamente a esto. La correspondencia con la astrología, ¿ok? Y finalmente con los arcanos mayores del tarot. Aquí vemos también esas correspondencias. Obviamente también hay un valor ordinal y un valor cardinal. Pasamos, esto ya lo hemos desarrollado en otros videos. Aquí vemos los 22 cartas del tarot de los arcanos mayores, pudiéramos decir también de ellos mayores. Y aquí vemos entonces la correspondencia
con los signos del zodíaco, con los planetas y con los elementos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que Aleph, que es una letra madre, corresponde a un elemento. Entonces Aleph es el aire. Aquí vemos también a Mem, que es el agua, otra letra madre, y Shin, que es otra letra madre, el fuego. Habíamos también comentado en el video que la M suena como cuando uno dice mamá, y con eso uno de alguna manera se pone en sintonía con otra persona cuando tú entiendes a alguien. Entonces estás de acuerdo con esa persona. Y generalmente de manera innata uno hace el sonido de cuando más bien estás en desacuerdo o quieres cortar algo o hacer que la persona haga silencio. Entonces generalmente uno le hace con shin, fuego, cortando. Entonces más bien la idea. Entonces fíjese, estoy de acuerdo y corto y el aire, ¿vale? Que es más bien un silencio. Es más bien el hálito, el soplo originario de la vida. Y más bien entonces se asocia con una aspiración. Entonces, esto con respecto a las letras madres del alefante. También tenemos entonces las letras dobles, en este caso, asociados a cada uno de los planetas tradicionales. Mercurio, la Luna, Venus, Júpiter, Marte, el Sol y Saturno. Siendo entonces, bueno, la carta del mago, de la suma sacerdotisa, de la emperatriz, la rueda de la fortuna, la torre, el sol y el mundo, respectivamente. Y las letras simples asociadas a, que son 12, a los 12 signos justamente del zodiaco. Entonces, bueno, vemos aquí el emperador Aries, el sumo sacerdote, Tauro, los enamorados, Géminis, el carro, Cáncer, la fuerza, el Leo, el ermitaño, Virgo, la justicia, Libra, la muerte, Escorpio, la templanza, Sagitario, el diablo, Capricornio, la estrella, Acuario, la luna, Piscis. Por cierto, aquí este sería el único que tiene dos correspondencias, el mundo, porque Saturno, que es un planeta, está profundamente asociado con la Tierra como elemento, como elemento material. Entonces, fíjense las correspondencias que existen entre los signos, los planetas, los elementos, con las cartas del tarot y esta a su vez con las letras del alefato. O sea que todo está en una perfecta sintonía. Si vemos ahora las barajas de los arcanos menores, es decir, las cartas, el mazo como tal, generalmente con lo que uno utiliza para jugar los distintos juegos de cartas que uno pueda desarrollar. Entonces, en este sentido, vamos a ver los distintos reyes, las reinas, los caballos, las sotas, que también tienen una correspondencia con los signos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el rey de bastos. Habíamos dicho que el basto es el elemento fuego. Entonces, obviamente, corresponde con Aries. El oro, que corresponde a la tierra, el rey de oro. Entonces, sería Tauro. Y la espada, que corresponde al aire, sería entonces el rey de espadas, sería entonces Géminis. Fíjense que los tres reyes son la primavera, correspondiente con cada uno de estos elementos. En el caso de las reinas serían el verano, la estación de verano, los caballos el otoño y las sotas el invierno. Entonces primavera los reyes, entonces la reina de copas por el elemento agua sería entonces Cáncer, la reina de basto por el elemento fuego sería Leo y la reina de oro por el elemento oro sería tierra, Virgo. Si nos vamos a los caballos, que son los signos otoñales, tenemos Libra, Escorpio y Sagitario, en donde cada elemento, aire, copa, agua o basto, fuego, corresponde justamente a cada uno de ellos. Por cierto, habíamos dicho que, hablando de las exaltaciones, Mercurio
se exalta en Escorpio. Ya habíamos dicho que hay una figura específica para ello, y aquí podemos ver esa figura, en donde vemos al caballero con un casco alado, como justamente es el símbolo de Mercurio, llevando la copa en su mano. Entonces en la cabeza, las alas, indicando que está exaltado, que está en su clímax, en su punto más alto. Entonces esta es la exaltación. Y justamente en el signo de Escorpio, que es el caballo de copas. Entonces, este figura es el único que vamos a ver con estas características, indicándonos que Mercurio justamente se exalta en Escorpio. Entonces, bueno, eso para el video anterior, en donde habíamos comentado en donde se exaltaba Mercurio. Y finalizamos con sota de tierra, oro, sería Capricornio, la sota de espada, aire, sería Acuario, y la sota de agua, copa, sería Piscis. Obviamente, como se habrán dado cuenta algunos, está faltando un rey. En este caso estaría faltando el rey de copas. En este caso está faltando una reina. Entonces la reina que está faltando aquí es la reina de espada. Aquí está faltando un caballo, el caballo de oro, y aquí está faltando una sota, la sota de bastos. Estos son justamente los puntos cardinales que vamos a tener en la carta astral. En el caso del rey de copas, como está en la primavera, sería el ascendente. Recordemos que los reyes representan la primavera, las reinas el verano, los caballos el otoño y las sotas el invierno. Entonces, el ascendente está siendo representado por, en este caso, el rey de copas. Fíjense que, por cierto, a pesar de ser el ascendente, el punto de inicio de la casa 1 o de correspondencia con el signo de Aries, fíjense que tiene colgando un pez en el cuello, como indicando que está en el medio entre Aries y Piscis. Y aquí entonces el símbolo del pez. Por el caso del bajo cielo, en este punto, más bien en el nadir, este es el este, el ascendente es el este, y el bajo cielo viene siendo el nadir. Vemos entonces la reina de espadas, entonces su espada indicando hacia arriba, verticalmente, ¿ok? Indicando hacia el centro de la tierra. Luego, entonces esta es la representación del bajo cielo. Luego tenemos el descendente, la representación del punto cardinal del oeste. Fíjense este caballo negro mirando al ocaso, mirando justamente hacia donde se oculta el sol, como un sol que va muriendo poco a poco. Representa entonces el descendente, el símbolo del otoño. Y finalmente el medio cielo, el punto más alto, el cenit, punto cardinal, vamos a ver la sota de bastos. Entonces fíjense que de nuevo el basto completamente vertical representando el eje, el polo del mundo, junto con el bajo cielo, entre los dos, tienen entonces allí la representación de ese eje, de ese polo del mundo, desde el cenit hasta el nadir, de aquí del este al oeste. Entonces, eh, el bajo cielo, levemente inclinado hacia el sur, representa también entonces el sur, y el medio cielo, levemente inclinado hacia el norte, entonces también representando el norte. Luego tenemos los decanatos. Cuando hablamos de los decanatos, hablamos de que entonces cada periodo zodiacal de cada uno de los signos, que son aproximadamente de 30 días, se pueden dividir en decanatos. Justamente ahí la palabra 10, en 10 días. Entonces, 3 grupos de 10 días estarían representando entonces, obviamente, los 30 días que aproximadamente dura cada signo del zodiaco. Entonces, aquí vemos una rueda. Bueno, lo primero que llama la atención son los 12 signos con sus respectivos colores. El color de Aries, que es el rojo, de Leo, que es el amarillo, y de Sagitario, que es el azul. Son los 3 colores primarios.
Luego la combinación del rojo con el amarillo, el naranja, que sería Géminis, del amarillo con el azul, el verde, que sería Libra, y del azul con el rojo, el morado, que sería Acuario. Y luego en el medio, bueno, el degradé que va pasando entre el rojo y el naranja, y así el naranja y el amarillo y el verde y el azul y el morado y el rojo. Y así entonces tenemos todo el degradé de los 12 signos del zodíaco en cada uno, los 12 colores, aquí también representados por sus respectivos elementos, ya conocidos, ya lo hemos planteado. Pero cuando nos vamos a los decanatos, que es lo que estamos mencionando, que son los periodos de 10 días de cada uno de ellos, esta subdivisión, vemos que hay una correspondencia con los planetas, es decir, que hay un planeta que rige el primer decanato de Aries, después otro que rige el segundo decanato de Aries y otro para el tercer decanato de Aries. Luego así para el primer decanato de Tauro, el segundo, el tercero, y así sucesivamente con cada uno de los signos. Cada uno va a tener 3 decanatos, en donde va a haber un planeta que va a regir cada uno de esos decanatos. Ahora bien, ¿cómo se saca el cálculo de estos decanatos y de estos planetas? Tenemos que volver a tomar el símbolo de la iconografía de los planetas dentro del árbol sefirótico de la Cábala. Entonces, esta figura ya la habíamos mencionado cuando estuvimos hablando de los días de la semana, de cómo, por qué los días de la semana se llaman como se llaman y tienen el orden que tienen, porque el lunes siendo la luna, después es seguido por Marte, siendo Marte, y luego por Mercurio, siendo miércoles, es decir, cuál era el cálculo que se hacía. Entonces esto lo tenemos en otro video también, en el segundo video. Y entonces volvemos a tomar esta figura para poder explicar esto. Fíjense que de Saturno pasamos a Júpiter, luego de Júpiter a Marte, de Marte al Sol, del Sol a Venus, de Venus a Mercurio, de Mercurio a la Luna, y de la Luna se repite otra vez Saturno. Entonces, simple y llanamente lo que hacemos es, bueno, comenzando aquí con Aries, con su propio planeta regente de Aries, que es justamente el planeta Marte, su regente. Continuamos entonces, bueno, después de Marte viene el Sol, sería entonces el segundo decanato. Después del Sol viene Venus, sería entonces el tercer decanato. Y con esto terminamos los 3 decanatos de Aries. Pero continuamos, después de Venus sigue Mercurio. Entonces Mercurio sería ahora el primer decanato de Tauro. Luego de Mercurio vendría la Luna, sería el segundo decanato de Tauro. Y luego de la Luna, habíamos dicho, se repetía el ciclo. Y viene Saturno, que sería entonces el tercer decanato de Tauro. Luego, simple y llanamente, continuamos. Júpiter, Marte y Sol. Júpiter, Marte y Sol serían para Géminis. Y luego Venus, Mercurio, Luna. Venus, Mercurio, Luna serían para Cáncer. Y así sucesivamente continuamos con todo el ciclo hasta que finalicemos en Piscis, otra vez en Marte. Entonces, el último decanato de Piscis sería justamente Marte, Júpiter, Saturno, Marte, Júpiter, Saturno. Entonces, esta es la manera sencilla, simple, para los que quieran conocer entonces los decanatos de cada uno de los signos. Simplemente colocamos los 12 signos, los dividimos en 3 partes cada uno y nos apoyamos con el símbolo del árbol sefirótico de la Cábala, con su correspondencia astrológica, o en este caso de los planetas, y luego simple y llanamente, bueno, comenzamos con el regente de Aries en el primer decanato, que sería el primer signo. Y de ahí continuamos indefinidamente hasta que terminemos el ciclo en Piscis. Con respecto a los decanatos, fíjense acá, retrocedemos a otro punto importante. Habíamos hablado de las cartas del tarot, vamos a decirlo, los arcanos menores, que son las cartas comunes con las que nosotros jugamos, que también representan los misterios menores. Fíjense que aquí, aparte de la correspondencia con los planetas, existe también una correspondencia con el tarot. Entonces, Aries, al ser un signo de fuego, el elemento fuego, es representado por el vaso.
Tauro por el oro, que es tierra, Géminis, que es aire por la espada, Cáncer, que es agua por la copa, y así repetimos, Leo, que es fuego, de nuevo basto, Virgo, que es tierra, oro, Libra, que es aire, espada, y Escorpio, que es agua, copa. Y así sucesivamente, Sagitario, fuego, basto, Capricornio, tierra, oro, Acuario, aire, espada, y Piscis, agua, copa. Simple y llanamente colocamos ahora sí las cartas. Entonces, por ejemplo, el 2 de basto, 3 de basto, 4 de basto, representa entonces primer decanato, segundo decanato y tercer decanato. ¿Por qué no comenzamos con el as de basto directamente? Porque el as de basto es como tal, lo habíamos mencionado acá, el as de basto es como tal el elemento fuego propiamente dicho. Por eso que no se colocan los ases. Entonces, el as de basto es el elemento fuego, el as de espada es el elemento aire, el as de oro es el elemento tierra y el as de copa es el elemento agua. Entonces, las ases no se utilizan porque son los elementos propiamente dichos. Entonces, continuando acá, tenemos, comenzando en Aries, con el 2 de basto, 3 de basto, 4 de basto. Después pasamos en correspondencia numérica 5, 6, 7, pero cambiando el elemento, porque estamos ahora en Tauro, que es tierra. Entonces pasamos al elemento oro. Entonces el 5 de oro, 6 de oro y 7 de oro serían justamente entonces los decanatos de Tauro. Luego numéricamente pasamos a 8, 9 y 10, pero en el elemento ahora de Géminis, que es aire, por lo tanto es espada. Continuamos después del 10, de nuevo no colocamos los reyes, las reinas, los caballos ni las otras, por lo que hemos mencionado, ya ellos son como tal los signos del zodíaco, los 12 signos del zodíaco, más los 4 puntos cardinales. Por lo tanto, ya están tomados en cuenta como signos o como puntos cardinales. Por eso que nos abocamos solamente a el resto del mazo, es decir, excluyendo los reyes y las ases. Entonces, sin tomar las ases, sin tomar los reyes, solamente con el resto del naipe. Continuamos entonces, ya habíamos quedado a repetir el ciclo, ahora 2, 3, 4. Después del 10 viene el 2, porque insistimos, no se toman en cuenta los reyes. Entonces, pero al ser el elemento agua, ahora sería de copa. Luego continuamos 5, 6, 7, pero al ser el Leo, el elemento basto. Luego 8, 9, 10, pero al ser Virgo, el elemento oro. Y repetimos otra vez después de 10, 2, 3, 4, pero ahora el elemento aire, que sería espada, libra, y así sucesivamente. Entonces podemos ver que ahora sí completamos el mazo plenamente, en donde tenemos los arcanos mayores, acá, con la correspondencia de los planetas, de los elementos y de los signos. Tenemos los reyes, con la correspondencia zodiacal de los signos del zodíaco, de los 12 signos más los puntos cardinales. Habíamos dicho que de las ases con respecto a los elementos como tal, y ahora sí, lo que nos queda con los decanatos, que serían el resto del mazo de las cartas del tarot. Entonces, aquí tenemos los distintos decanatos, en este caso de agua. Si buscamos 2, 3, 4 de copa, comenzando en este caso con este orden de esta figura, comenzamos aquí con la copa. Entonces, si lo buscamos acá, 2, 3, 4 de copa, sería entonces cáncer. Entonces estaríamos hablando de decanato de Venus, de Mercurio y de la Luna en cáncer. Entonces, aquí sería, recapitulamos, Venus, Mercurio, Luna, Venus, Mercurio, Luna en cáncer. 2, 3, 4. Y así ustedes pueden continuar
con todos y cada uno de de estas correspondencias. Existe otra correspondencia también que es mucho más simple, mucho más sencilla, en donde simple y llanamente comienzo con mi signo Aries en mi propio regente, el primer decanato, luego con el que le seguiría, que sería Leo, y luego con el que le seguiría, que sería Sagitario. Aquí Tauro comenzaría con Tauro, luego le seguiría con Virgo y luego con Capricornio. Aquí Géminis comenzaría con Géminis, luego seguiría Libra y luego Acuario. Aquí Cáncer comenzaría con Cáncer, Escorpio y Piscis. Ya una vez que pase Leo, comienzo con Leo, le sigue Sagitario y después Sagitario vuelve a repetirse Aries, o sea que este sería Aries. En Virgo comenzaría con Virgo, Capricornio y luego Tauro, con Libra, sería entonces Libra, Acuario y Géminis, y así sucesivamente con todos los demás, siempre comenzando el primer decanato con su propio signo, con su propio signo del primer decanato y continuando luego con los demás. Esta es otra expresión que se puede utilizar por los decanatos. Esta sería la caldera. Luego podemos desarrollar aún más el tema del árbol sefirótico y de las correspondencias con las 22 letras del alefato y con los 22 senderos que se encuentran justamente entre las esferas. Entonces, estos 22 senderos, cada uno corresponde a una letra. Tenemos un video también dedicado a explicar esto. De manera resumida, bueno, sabemos que este es Aleph, Beit, Gimel, Dalet, G, Bau, Zain, Het, Bet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Allí, Pe, Sadi, Kof, Resh, Shin y Tam. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, los 22 senderos, en donde sabemos que los planetas corresponden a cada una de las esferas. Aquí en Malkut, que sería la Tierra, está representado por el ascendente. Por lo tanto, cuando nosotros vemos una carta astral y tomamos en cuenta primero el planeta como tal, saber si el planeta está de alguna manera en caída, está en exaltación, está en regencia o está en detrimento. Eso lo podemos tomar en cuenta para saber cómo se encuentra esa esfera dentro del árbol sefirótico de mi propia vida, porque esto es el árbol sefirótico que representa a cada uno de nosotros en la carta astral, cómo se ha ido desarrollando o madurando nuestro crecimiento espiritual. Entonces hay caminos más o senderos más avanzados, hay otros de repente obstruidos, hay otros que entonces se encuentran que no se han trabajado ni para bien ni para mal, etcétera, etcétera. Entonces uno hace una suerte de diagnóstico viendo la carta astral de tu nacimiento de cómo son los senderos que hay que ir trabajando. Entonces, simple y llanamente se toman en cuenta, bueno, primero el planeta, como hemos indicado, si está en regencia, en detrimento, en caída, en exaltación. Luego, si el planeta se encuentra retrógrado, también es importante tomarlo en cuenta y mencionarlo. De repente se le puede colocar una R al planeta si alguno se encuentra retrógrado o varios. Y finalmente los aspectos entre los planetas. Por ejemplo, si yo tengo un aspecto armónico entre el Sol y la Luna, entonces lo coloco de repente en color verde este sendero. Pero si tengo un aspecto disarmónico, entonces tendría que colocarlo en rojo, de repente una cuadratura. Si yo más bien no tengo ningún aspecto, entonces este sendero no se coloca, se dejaría en blanco. Y así, de repente entre la Luna y Venus, si es armónico, un sextil, un trígono, una conjunción. Si es disarmónico,
se colocaría en rojo, y si no hay nada, entonces se deja en blanco. Y así entonces ustedes tendrían un mapa, un panorama de cómo ha sido el desarrollo natural y espontáneo que nosotros tenemos a medida que vamos avanzando. Obviamente esta carta astral variaría, estaría cambiando, si nosotros luego nos vinculamos a una forma iniciática, a una escuela iniciática. Entonces, si nos iniciamos, entonces obviamente ya esta configuración estaría cambiando, y tendríamos que tomar en cuenta también entonces la carta astral de la fecha de la iniciación. Entonces, bueno, el astrólogo o el iniciado que tenga conocimiento de astrología ya puede tener una buena herramienta de este panorama, de qué es lo que cada iniciado tiene que ir desarrollando, cultivando, para trabajar las obstrucciones o para desarrollar los canales que no han sido tomados en cuenta, los que están en plan. Para ello puede valerse tanto de las letras del alefato. Recordemos que cada letra tiene un sonido, tiene un color. Podemos también valernos de la correspondencia con el tarot, es decir, con los arcanos mayores, meditar en esa carta. O incluso la correspondencia en la meditación. Entonces, fíjense que en esta tabla hemos colocado unas correspondencias de cada una de las letras con etapas dentro de la meditación. También tenemos un video dedicado a la meditación específicamente. Entonces aquí simplemente como una suerte de guía para el astrólogo que sea un iniciado, que quiera entonces incursionar a hacer este tipo de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga obstruida el canal de, vamos a decirlo, de Dalet, por decir un ejemplo, este sendero que está acá, un aspecto disonante, vamos a decirlo, entre Saturno y Urano. Vamos a ponerlo como ejemplo, una cuadratura entre Urano y Saturno. Entonces este sendero cuarto, que está aquí, que sería Dalet, estaría obstruido. Entonces aquí, ¿qué se le recomendaría a la persona? Bueno, que cada vez que vaya a meditar, se ubique en el punto cardinal correspondiente con la hora. Por ejemplo, si es en la mañana, a las 5 o a las 6 de la mañana, de cara al este. Si es al mediodía, a las 11, a las 12 del mediodía, de cara al sur. Si es en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, de cara al oeste. Y si es en la noche, 11, 12 de la noche, de cara al norte. Entonces, esto es lo que se le recomendaría a una persona que tenga esta obstrucción, este aspecto disonante entre Saturno y Urano, para que lo vaya trabajando en la meditación. Obviamente también que visualice la carta de Dalet, que en este caso sería la emperatriz, y con toda la simbología asociada a esta carta de la emperatriz. Entonces, esto como guía que se puede ir trabajando. Insistimos, estas son correspondencias que se tienen en distintas culturas, en distintas formas tradicionales que siempre nos llevan a lo mismo de alguna u otra manera. Fíjense cómo el alefato, el tarot, la astrología, la meditación, todo nos está indicando más o menos lo mismo. Entonces, cómo podemos irlo desarrollando o trabajando. Hablando entonces de los iniciados, no quisiéramos terminar este video con una pregunta que siempre está en el aire, que siempre me hacen, incluso aprovecho siempre para comentarla, ¿no? A uno siempre le preguntan, obviamente, eso de la astrología, si eso influye en uno, no influye, que si los astros influyen en uno, que si uno como hombre, como ser pensante, como ser racional, realmente es gobernado o no gobernado por todas estas leyes universales, naturales, del cosmos, del universo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, primero diría que ya en el video número 1 explicamos bastante esto, desarrollamos esta idea. No es que el planeta per se me afecte a mí directamente o no, sino que lo que hace que el planeta esté allí es lo mismo que hace
que en todo el universo, en la naturaleza, en los animales, en las cosas y en las personas, también se produzcan estos cambios. Es decir, hay unas causas motoras de fondo, en donde el planeta es una consecuencia, no es una causa. Entonces, no es que el planeta en sí mismo me haga algo a mí, sino que hay algo de fondo, esencial, trascendental, invisible, que hace que yo sea guiado por unas energías, por una fuerza, y se expresa en el planeta también de cierta manera, que es lo que el astrólogo interpreta, justamente. Entonces, porque es más fácil interpretar los astros que de repente interpretar, por decir algo, el río, o interpretar una rosa, o interpretar, eh, vamos a ponerlo más coloquial, más común, a un mercader vendiendo pescado. Entonces, a pesar de que sabemos que todo esto es un fractal y que son expresiones de la misma realidad en cada vez escenarios más complejos, obviamente la astrología se ha venido cultivando miles de años por distintos sabios y se ha ido develando lo que hemos dicho de la intuición del corazón del hombre, esas verdades que se encuentran allí, de ese verdadero esoterismo bien entendido, de ese Dios dentro de cada uno de nosotros, de esa verdad en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, estos símbolos de la astrología son más fáciles de interpretar. Entonces, por eso es que existe el astrólogo. Insisto, no porque el planeta te afecte directamente, sino porque es más fácil interpretar los indicios, los indicadores en los astros que en cualquier otra cosa que esté por ahí. Entonces, bueno, retomando el punto que nos trae. La pregunta siempre queda en el aire. Bueno, ¿qué tanto nos afecta eso a nosotros? Si eso es verdad o no es verdad, etcétera, etcétera. Entonces, aclarado este punto, yo siempre me gusta decir, bueno, depende realmente de ti, no de mí, ni de los astros. Realmente depende de tu grado de conciencia. Esa es la verdadera respuesta. Me gusta esta tabla porque de alguna manera pudiéramos decir, bueno, las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, o aquí, época de lluvia, época de sequía, son gobernadas en un 100% prácticamente, hasta un 91%. Porque bueno, la primavera no puede dejar de ser primavera, el otoño no puede dejar de ser otoño, simplemente es así, no tiene escapatoria. Sin embargo, con todo y eso, colocamos un 100 a 91, porque a veces ocurren cosas, vamos a decirlo, escenarios de repente extraordinarios. De repente hay una lluvia donde no correspondía, por la sequía se amplió un poco más, por todas estas variaciones de cambio climático que hemos ido generando en el mundo, ¿no? Pero que ojo, que eso también es parte de estos mismos ciclos, como lo mencionamos en el tercer video, de estos mismos ciclos que el hombre también genera, ¿no? A lo largo de las eras. Entonces, digamos que simplemente estamos cambiando de escala. Pero bueno, retomando, las estaciones, bueno, son gobernadas prácticamente un 100%. Las plantas, a su vez, tampoco tienen mucho grado de libertad. Ellas son gobernadas también en un 90 a un 81% por estas leyes. Los animales también tienen de repente un poquito más grado de libertad, pero también son bastante controlados de un 80 a un 70%. Los hombres, la pregunta entonces que nos trae acá, de un 70 a un 41%. ¿Qué significa esto? Que hay hombres que son más regidos por estas leyes universales, naturales, espontáneas, y hay otros que son menos regidos por estas leyes. Sin embargo, no escapan de las leyes del destino, es decir, sigue existiendo un 40% de influencia. Fuerte, sigue siendo bastante fuerte. De hecho, me llama poderosamente la atención que muchas de las personas que a veces hacen estas preguntas o hacen estas reflexiones o que critican, vamos a decirlo, a priori, todo esto, este tipo de conocimientos,
E irónicamente, a veces son más gobernados por estas leyes de lo que ellos mismos se imaginan. Lo que pasa es que no tienen plena conciencia de ello, no lo han explicado directamente. Entonces pareciera que estuvieran más bien como a la defensiva, por así decirlo. Cuando yo digo que son leyes naturales, insisto, no estamos hablando de cosas descabelladas. Estamos hablando de que todo nace, crece, se reproduce y muere. Todo en la vida, en el universo. Una idea, un proyecto, una relación de pareja, un matrimonio, eh, una nación, una empresa, todo pasa por esto. Entonces, por eso yo insisto, no estamos hablando de ese esoterismo malentendido, ¿no? De hablar de temas raros y ajenos. No, estamos hablando de cosas sencillas y naturales. Simplemente es ver en donde yo me encuentro dentro de este ciclo, en cada uno de los escenarios de mi vida. Eso es todo. Desde el punto de vista biológico de mi propio cuerpo, desde el punto de vista de mi madurez mental, de mi madurez emocional, de mi madurez psicológica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, insistimos, no estamos hablando de temas ajenos, de temas extraños, estamos hablando de temas perfectamente naturales y lógicos, ¿no? Y de que todo esto pasa en todos los escenarios de mi existencia. Entonces, que esto yo pueda o no controlarlo es relativo, porque existen muchas variables y como dije, existen muchas escalas. Entonces existe una escala social, una escala cultural, una escala familiar, una escala laboral, una escala nacional, o sea, de mi país, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente un individual. Entonces no somos individuos aislados del todo, ¿no? Estamos inmersos en una sociedad, en una familia, en un país, en una cultura, en una época, en una era, en una generación. Por eso colocaba el video de las generaciones y todo eso, para aclarar un poco esto. Entonces a veces uno jura que es libre, pero realmente es libre entre comillas. Es como que yo dijera, bueno, vas a ir al cine el lunes porque es más barato, pero bueno, puedes escoger la película. Pero yo decidí que tú ibas a ir el lunes al cine. Tú simplemente decidiste cuál película ver. Entonces, es una corresponsabilidad. Es decir, uno tiene control hasta cierto punto. Nos podemos hacer preguntas filosóficas. Por ejemplo, yo estoy hablando español. Bueno, ¿yo realmente escogí hablar español o no? Fue impuesto por la sociedad, por mi familia, por la cultura, por la situación en la que me encuentro, en época y el lugar en donde vivo. Yo ni siquiera escogí mi propio nombre. Y así, muchas cosas la sociedad influye más de lo que la gente se imagina. O sea, cuando uno estudia otras culturas, otras eras, otras épocas, y todo esto es cuando uno empieza a tomar conciencia de que la mayoría de los hombres son más gobernados por muchas de estas cosas de lo que ellos mismos quisieran saber, ¿no? Entonces, realmente es mucho más fuerte de lo que ellos mismos en el fondo de sus corazones quisieran que fuese así. Uno siempre quisiera dominar ese libre albedrío, pero ese libre albedrío tiene muchas comillas. Entonces, bueno, como es la moraleja que digo del cine, ¿no? De ver una película en el cine. Asimismo, el hombre que es gobernado, y podemos exponerlo más complejo todavía, si nos vamos a la parte económica, el hombre simplemente consume o produce. Entonces yo tengo una etapa en donde yo produzco riqueza y una etapa en donde consumo. Entonces, de lunes a viernes estoy trabajando y fin de semana estoy relajado y estoy entonces consumiendo. O pasé 30 años trabajando y luego me jubilé, entonces pues, estoy consumiendo, etcétera, etcétera. Entonces, y así son las sociedades complejas. Entonces uno se dice, bueno, entonces, ¿hasta qué punto realmente tú eres libre? Si estás dentro de este gran círculo, de esta rueda, en donde produces o consumes, realmente eres libre, estás escapando de ese destino económico, por así decirlo. Son preguntas filosóficas que, bueno, no vamos a responder aquí. Simplemente para abrirnos la mente a hasta qué punto yo controlo o no controlo. Y esto, a su vez, como hemos indicado, está asociado a generaciones, por eso el video de las generaciones,
y esto a su vez también a las eras, y por eso el video entonces de las eras. Entonces, bueno, de las eras y la generación. Lo dejamos allí. Insistimos, es mucho más de lo que la gente en principio quisiera reconocer. Luego hablamos de los iniciados. Los iniciados, y cuando hablo de los iniciados, no solamente obviamente en una escuela iniciática, que ha pasado por un proceso de iniciación, como hemos indicado, las escuelas, bueno, del hinduismo, del Tao, del budismo, o de la Kabbalah, de la Vía Sufí, de la masonería, del Compañonaje, el rito de San Andrés, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente de escuelas iniciáticas propiamente dicho, sino iniciados también en el sentido de que iniciado en esta escuela iniciática, valga la frase, está comenzando en sus primeras etapas. ¿Okay? Está comenzando en los primeros grados de jerarquía. Entonces el iniciado ya tiene de un 40 a un 31%. Aquí ya tiene herramientas, conocimientos, metodologías que lo ayudan a ir saliendo de la rueda del samsara, de la rueda de las eternas encarnaciones, o de la rueda de la vida, la rueda del destino. O sea que el iniciado deja de actuar en causa y efecto, en karma, y empieza a actuar cada vez más en dharma. Y solamente así es como este puede empezar a escapar de la rueda. Entonces, aquí meteríamos el grupo de los iniciados. Luego, estos iniciados, a medida que van avanzando en sus grados de jerarquía de realización espiritual, es que podemos hablar de un 30 a un 11% de influencia. Pero ojo, avanzado desde un punto de vista operativo. Es decir, que ha hecho efectivo dentro de sí estos grados de realización que eran potencialmente virtuales en un principio. Entonces, ya lo ha hecho operativo dentro de sí. Estamos hablando de iniciados bien maduros en este sentido. Y finalmente, ahora es, vamos a decirlo así, lo que muchas personas quisieran pensar que tienen en su libre albedrío, realmente ya estaríamos hablando de un grado de maestría, maestro hábil, grado de realización espiritual muy profundo, en donde la influencia sería un 10 a un menos 99. ¿Qué significa este menos 99%? Que aquí ya las cosas ocurren al revés. Es decir, que este ya tiene la potestad de cambiar las leyes del universo. Hay muchos pasajes en muchas formas tradicionales en donde estos símbolos han sido expresados así. Por ejemplo, en la muerte de la crucifixión de Jesucristo, que se eclipsó el sol y todo estuvo en oscuridad, es un símbolo que habla de esto. La historia de Josué, cuando en el valle de Josafat, la historia de Gabaón, él toma los 5 reyes y los vence, los mete en una cueva, les corta la cabeza. Y fíjense que estos 5 reyes representan los 5 estados del ser. Y fíjense que él le pide a Dios, le da una orden, entre comillas, porque en ese mismo momento Dios lo utiliza él también como instrumento. Por eso que es una relación, bueno, ¿es el hombre o es Dios quien está haciendo esto? En donde él detiene el sol y la luna. Entonces aquí Josué pidió que se detuviera el sol y se detuviera la luna. Y es así como pudo vencer a estos reyes. Obviamente todos estos son símbolos que hacen alusión al árbol de la vida y al sendero justamente que habíamos mencionado entre el sol y la luna, Samek, que es la templanza. Entonces, aquí es donde pudo detener a los 5 reyes que estaban haciendo girar la rueda de la vida. Entonces, todo esto es un método en sí mismo, pero la simbología y la iconografía nos trae a alusión, a relucir el hecho, la posibilidad que ha ocurrido incluso históricamente de que estos fenómenos naturales o sobrenaturales ocurran. Entonces ahí llega un punto que uno se hace la pregunta, bueno, entonces fue que coincidencialmente esta persona hizo esto en este momento, o esta persona hizo que esto ocurriera. Bueno, llega un momento en donde se pierde, como decía Confucio sobre Lao Tse,
Tú ves la cara del dragón, pero no sabes hasta dónde llega su cola. Se pierde de vista, porque llega un punto que ya estos seres, estos maestros, ya no son hombres comunes, sino que ellos mismos son el ser, ellos mismos son la causa, ellos mismos son el universo, son todos los hombres, representan a toda la humanidad, representan a todos los seres. Entonces eso es tan profundo que ya es Dios mismo expresándose. Y Dios mismo, obviamente, puede poner el sol y la luna donde Él quiera. Aquí sí hay un verdadero libre albedrío. Entonces, es en este orden de ideas que expresamos estos números negativos. Cuando ya el maestro es capaz de hacer o expresar en el mundo su voluntad. Pero ojo, entre comillas, porque cuando hablamos del libre albedrío en un iniciado, realmente esto no existe. El único libre albedrío que tiene el iniciado es cumplir con su deber, es cumplir la voluntad divina, es cumplir con la voluntad de Dios, en pocas palabras. Y solamente cumpliendo la voluntad de Dios es que serás realmente libre. Porque en ese momento serás uno con el todo. Y en ese momento serás el todo. Por lo tanto, serás libre. Mientras yo tenga individualidad, mientras yo piense que yo soy un individuo, obviamente estoy acotado. Yo obviamente pertenezco a una cajita. Y obviamente no soy libre. Porque todo lo demás me rodea. Y todo lo demás no soy yo. Entonces no existe esa libertad del libre albedrío. La única libertad posible es haciéndose uno con el verdadero ser, uno con el todo. Y ahí tú serás todo, y allí serás. Entonces, es en este orden de ideas que hablamos de estos maestros y de estos grados de realización espiritual, en donde es Dios mismo expresándose, como lo que pasó con Josué. No es que Josué le dé una orden a Dios, es que no, es que es Dios mismo expresándose y utilizando a Josué como herramienta, como instrumento, como manos para poner orden en el caos. Entonces, ahí se invierte la situación. Desde un punto de vista, vamos a decirlo, ritual, bueno, de repente el iniciado que comienza en sus primeras etapas quiere ver la carta astral, su fecha de iniciación. Y es válido, yo digo que es legítimo. Pero cuando ya tú eres avanzado, cuando ya tú eres tomado de manera operativa un avance, ya aquí no tiene ningún sentido hacer la carta astral. Ya aquí lo más lógico es que tú meditaras y tomaras conciencia dentro de ti, de esos planetas. Es decir, cómo está mi Mercurio en mí, cómo está mi Venus en mí, cómo está mi Marte en mí, cómo está mi Sol en mí. Es decir, cómo están mis pensamientos, cómo están mis emociones, cómo está mi voluntad. Entonces, allí en ese proceso de introspección, de meditación, es que yo voy a ver el verdadero Marte o el verdadero Mercurio o el verdadero Venus, que son los que están dentro de cada uno de nosotros. Pero ojo, con las herramientas como iniciado a través de la meditación. Y créanme que ese Marte, ese Venus, ese Mercurio, ese Sol, esa Luna, ese Saturno, ese Júpiter, son más reales que los que están afuera. Entonces, no tiene sentido hacer una carta astral ya aquí. Lo que yo tengo que hacer es un proceso de introspección. Entonces, si mi corazón está afligido en ese momento por algún motivo, ahí entonces yo tengo ese Venus retrógrado. Ese es el verdadero Venus retrógrado, no el que se encuentre afuera, en el espacio, en el universo. Aquí ya todo se lleva hacia adentro. Y esto, insisto, es más real que lo que está ocurriendo afuera. Por eso que este video ya que hago la aclaratoria especialmente para el público de iniciados, que sabemos que de repente son incluso la mayoría de los que ven estos videos, siempre me preguntan, la carta astral para recibir este grado no tiene sentido. Medita. Y dentro de ti verás estos planetas. Fíjense el segundo video en donde explicamos lo que significa cada uno de los planetas.
Entonces busca estos atributos dentro de ti. Y eso es lo que tienes que ver. Esa será tu carta astral. Y será más fidedigna que cualquier otra exterior. Porque ya se supone que estás trabajando en Dharma. Y las leyes externas de la rueda de la vida ya cada vez tienen menos que ver contigo y cada vez es más la realidad interior que la exterior. Y ya cuando eres un maestro hábil, un maestro operativo, estás mucho más avanzado todavía. Entonces aquí podemos volver a ver las estrellas y los astros y los planetas, pero no de cómo eso, no, sino al revés, de cómo ese maestro está haciendo que esto cambie. Porque solamente cambiando nuestro interior es como cambia el exterior. Es la única manera. Entonces, este maestro es el que está haciendo que las cosas ocurran hacia el exterior. Entonces, más bien aquí, los aprendices, por así decirlo, son los que más bien ven otra vez, pero para entender a su maestro. Y al final sabemos que es el verdadero ser, nuestro maestro interior, que ocasionalmente podemos verlo representado en una persona, en una situación en la calle, en algo en la naturaleza, en algo fenomenológico, etcétera, etcétera. Pero que realmente son verdades que están allí dentro de nosotros. Solamente tenemos que saberlas buscar, saberlas identificar, saberlas reconocer. Entonces el maestro obviamente menos tiene aún que ver ninguna carta astral ni ningunos astros, porque él mismo está generando el universo con su conciencia, con su comprensión del cosmos. Entonces, con esto finalizamos y respondemos entonces la pregunta que siempre está en el aire. ¿Qué tanto realmente nos afecta o no la astrología? Bueno, respondemos. Depende de nuestra conciencia.